Mesa de investigación contra Líneas sin Censura, otra oportunidad para conversar de temas relevantes con el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Miguel, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Con gusto. Muy bien, Vicente. Oye, este tema del que vamos a hablar es un tema importante porque el fentanilo ha retomado relevancia por la lucha contra las drogas, como le llaman en Estados Unidos, por los señalamientos de la autoridad estadounidense sobre México, sobre lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que nosotros en México no producimos fentanilo, y ahora este caso de un anestesiólogo, doctor, como ya tú lo determinarás con lo que has investigado, que es señalado por la adquisición, dice la autoridad mexicana, ilegal de esta droga, fentanilo. Fentanilo, Vicente, que hasta hace pocos años, pues digamos, se utilizaba el fentanilo en toda la parte médica para cirugías y todo esto, y no había tenido esa relevancia, pero desde que empezaron a ocurrir miles y miles de muertes en Estados Unidos por el consumo de fentanilo, drogadictos, adictos al fentanilo, pues entonces se puso el foco de atención, no en Estados Unidos, no en México, en el mundo. Y entonces se ha descubierto redes de producción, de distribución, de venta de fentanilo, de consumo de fentanilo. Y esto, bueno, como se sabe, uno de los principales productores de fentanilo, que además le vende a todo el mundo, es China. Otros países también, pero concretamente China. Entonces, han establecido una alianza. El problema es tan grave que ya hubo hasta mesa bilateral México-Estados Unidos, que fue hace unos días, y bueno, pues está finalmente haciendo un trabajo conjunto ambos países para evitar la transportación, la llegada de fentanilo a América, y también la venta clandestina, el consumo clandestino. No hablamos solamente de que se prohíba el uso médico, Vicente, sino ya hay un uso indiscriminado de este producto, que son drogas controladas, muy, muy, muy potentes, infinitamente más potentes que la morfina, que es la que se utilizaba en las guerras cuando perdían las piernas para inyectarles y que dejaran de sentir ese dolor. Esta es mucho más potente. Oye, Miguel, pero a ver, si estoy bien, esto de los precursores químicos no es un tema nuevo. No. De hecho, el presidente hoy hace una mención de Shen Li Yegong, el caso del mexicano chino que pasó a los reflectores por denunciar a Javier Lozano, que en ese entonces era miembro del gabinete de Felipe Calderón, de aquello de Copelazo Cuello, y al que le incautaron no sé cuántos millones de dólares. Más de 200 millones. Y que nadie sabe, nadie supo qué pasó con ese dinero, pero él se dedicaba precisamente a este negocio de traer de Asia, de China, los precursores químicos a México. Sí, fíjate que inclusive me parece que ya habíamos tratado aquí contigo el tema, inclusive en el gobierno de Ernesto Zedillo, su familia política, su suegro, su cuñado, estaban vinculados al cártel de las metanfetaminas en Colima. El cártel de los Amezcua. El Amezcua Contreras, exactamente, ya habíamos hablado de esto. Es decir, esto viene de tiempo atrás, ¿no? Pero ahora el problema creció tanto, y sobre todo las muertes que está causando el fentanilo. Esto ha motivado que las autoridades de Estados Unidos y de México pongan mucha atención. Más grave el caso de Estados Unidos. Y Estados Unidos lo primero que hizo antes de que se empezara a trabajar conjuntamente es acusar a México. Ustedes tienen los laboratorios, ustedes lo producen. Ya se demostró que no es tan fácil su producción. Es tan contaminante que solo con que te caiga polvo en la piel te afecta, ¿no? Entonces, fentanilo, líquido del fentanilo. Entonces, no se está, acá en México, pues seguramente también el crimen organizado está haciendo de las suyas con este producto, pero no es un problema de México en sí mismo, solo de México. En la producción, en transportación y la venta o traslado hacia Estados Unidos. Es un problema también de Estados Unidos. China no solamente llega
con la transportación hacia México, llega a otros países de Latinoamérica y llega también a Canadá y a Estados Unidos, no con bandera china, sino llegan con otra forma de transporte. Es decir, el fentanilo es un problema mundial que debe de atenderse porque está causando miles y miles de muertes en un plazo de tiempo muy breve. Y por más que le quieran sacar la vuelta, el que le ha entrado al tema del fentanilo es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluso habló de la prohibición del fentanilo también para situaciones médicas, lo que generó un revuelo, ¿no? Grupos de legisladores del PAN, senadores del PAN, presentaron una queja, una denuncia ante la Suprema Corte precisamente, o ante las autoridades judiciales precisamente para evitar que haya una prohibición en el uso de este tipo de medicamentos, sino que no haya control, que pueda seguirse vendiendo con toda libertad. Y esto, bueno, pues dice uno, ¿cómo es posible que no estén considerando cuidar la salud de los mexicanos, ¿no? Están viendo la tempestad y no se hincan, diría mi nana, que en paz descanse. Antes de hablar del caso que toma los reflectores de noticiarios, que me parece además muy interesante, ¿por qué no rescatamos también de la memoria para la audiencia de Sin Censura otros casos que ha habido, o por lo menos otro caso? Tú me recordabas otro caso, no sé si seas similar, Miguel. Muy parecido, Vicente. A ver. Aquí hay una diferencia. Este médico cirujano que hoy en día está siendo investigado por la adquisición de fentanilo vía la plataforma de Amazon, le llegó el paquete y catearon su domicilio, encontraron fentanilo, pero no solo fentanilo, encontraron otras drogas, Vicente. Gustavo Aguirre, de nombre. Encontraron más drogas. Ahora, él es médico cirujano, Vicente, no es anestesiólogo. Como lo están anunciando todo, vendiendo en otros medios, como el espacio de Ciro Gómez Leiva, por decir algo. Otro dato relevante es que él no tenía autorización de COFEPRIS para la adquisición del fentanilo. ¿Por qué permiso? Bueno, porque se trata de una droga de un altísimo riesgo, tanto su manejo como su aplicación, de tal manera que necesitas autorización de COFEPRIS para que tú puedas comprar este producto, esta droga controlada. Y él no la tenía tampoco. Con su abogado, este señor dice, déjame rescatar, si me permites, porque esto se va a poner muy interesante. Dice con la ayuda de su abogado, Gustavo Aguirre, que sí tiene todos los permisos de COFEPRIS para recetar medicamentos controlados. Y dice que no sabe a qué se refiere la Fiscalía General de la República cuando se afirma lo contrario. Creo que tenemos algunas declaraciones que hace en este noticiario radiofónico de Ciro Gómez Leiva sobre esta situación. Ya nos están buscando en el equipo de producción, pero básicamente la autoridad dice no había permiso. La Fiscalía, ya cuando llegan a catear y demás, solicita o pregunta a la COFEPRIS si haya una autorización para que este médico adquiera fentanilo. Y COFEPRIS revisa y dice, no tiene autorización. Digo, así de simple, por más allá lo que diga su abogado, que podían adquirirlo, podían aplicarlo, no hay tal, ¿no? COFEPRIS no dio autorización alguna. Y ahí es donde se complica la cosa en este caso. No, pero no solamente esto, Vicente. A ver, primero, para aplicar el fentanilo tiene que ser un anestesiólogo. O sea, la anestesia en cualquier persona que operan es tan relevante que si se pasa la dosis, y puede no ser fentanilo, pueden ser otros medicamentos, si se te pasa la dosis al anestesiólogo, puede matar a las personas. O sea, es algo muy delicado. Eso todos lo sabemos, digamos. Bueno, pero si es un producto de altísimo riesgo, como es el fentanilo, de altísimo, su aplicación es inmediata, pues debe de tener un mayor cuidado. Es decir, solamente lo deben de aplicar los anestesiólogos, no un médico. Digo, a los que han operado lo deben de saber, no es un médico el que opera. El médico contrata o lleva a un anestesiólogo que sea experto y que se hace responsable porque depende del peso, depende del sexo, depende de muchas cosas para poder aplicar la anestesia. De tal manera que en este caso concreto, él no es un anestesiólogo, de tal manera que cómo estaba adquiriendo este tipo de productos si él no lo iba a aplicar. Entonces, no tenía autorización,
Pero además, aquí hay una vertiente muy interesante que se ha desatado. La Fiscalía está investigando si este caso concreto y muchos más es parte de una red de complicidades entre empleados de hospitales, que pueden ser enfermeros, enfermeras, médicos, directivos, tanto públicos como privados, en complicidad con grupos criminales para estar vendiendo este tipo de productos controlados y ofrecerlos a extranjeros con una especie de turismo de drogas. De ese tamaño. O sea, sería una red. Redes, no digo que una, en donde prepararían los doctores cócteles de drogas para que turistas extranjeros vengan, los consuman y estén bajo vigilancia médica también. Es decir, para que no se les den porciones que puedan matarlos, que es lo que está pasando con el fentanilo en Estados Unidos y seguramente en otros países. Es decir, es como del turismo sexual que se le ofrece a extranjeros, ¿no? Que es muy delicado, que se ha descubierto que esto es cierto. Bueno, se está investigando si hay esta red de turismo de drogas que se estuviera ofreciendo a extranjeros en nuestro país. Todavía no se confirma, pero es una investigación muy interesante porque imagínate que en donde hemos tenido una línea en torno a las medicinas, en torno a los medicamentos, en torno a lo que se ha vendido a los hospitales, a la Secretaría de Salud, al gobierno federal. Estas mafias empresariales que eran intermediarios y que ganaban cientos de miles de millones de pesos, decía el presidente hace unos días, 300,000 millones de pesos, vendieron 10 empresas vinculadas con los cárteles de las medicinas, ¿no? Entonces esto podría ser una vertiente en donde estaría implicado también el crimen organizado. Esto se está investigando apenas, es algo que está en este momento, los ministerios públicos y los agentes de la Fiscalía General de la República están vigilando esto. Y en este caso entra este hecho concreto de este médico cirujano que adquirió fentanilo y que, bueno, pues tendrá que explicar por qué había más drogas controladas en su consultorio también. A ver, dices que la compró a través de paquetería. Paquetería, a través de Amazon. La compra la hizo a través de Amazon, le llegó el paquete a su domicilio y ahí estaba el fentanilo. O sea, también se está investigando la distribución de drogas controladas a través de paquetería, que podrían venir de cualquier parte del mundo, Vicente. Válgame. Bueno, voy a preguntarle al equipo de producción si ya tenemos las declaraciones de este personaje en espacios como el de Ciro Gómez Leiva. Es el fiscal Germán Castillo. No, tenemos las declaraciones del médico, implicado, del abogado. Y de su abogado. Gustavo Aguirre es el anestesiólogo, médico cirujano. Incluso eso está para la discusión, ¿no? No se entendería por qué un médico cirujano hace esta adquisición cuando son los anestesiólogos los que se tienen que aplicar, ¿no? Entonces aquí también hay dudas si estaba usando este producto para sus pacientes o es un tráfico de drogas, es lo que están investigando. Por eso el presidente es muy claro al decir, a ver, si él es inocente, si realmente es un médico que atiende a pacientes y se usa exclusivamente en cuestiones médicas, para las operaciones, etcétera, no va a tener problema, va a ser liberado, pero tendrá que explicar por qué había más drogas controladas en su domicilio, por qué no tiene permiso de COFEPRIS, por qué qué anestesiólogo es el que estaba aplicando este producto a sus pacientes y saber si ella ha utilizado de esa manera o se trata de esto que estamos platicando, de una red de médicos, enfermeras, de hospitales para vender estos productos. Tú has logrado indagar y dices que es médico cirujano. Es médico cirujano, me estaban informando a mí apenas ayer que se trata de un médico cirujano, precisamente personas que están haciendo las investigaciones. ¿Sí? Porque él sostiene que es anestesiólogo en otros medios que lo han buscado para entrevistarlo. Esto va a ser interesante, nada más en la investigación de la autoridad. Determinar que realmente es anestesiólogo. Hasta ahora las investigaciones señalan que él es un médico cirujano. Si me permiten los compañeros en producción, vamos a escuchar parte de las declaraciones de este doctor, anestesiólogo, lo que sea,
en el espacio de Ciro Gómez Leiva. Días. Muy buenos días. Buenos días allá en Los Cabos. Pues vamos con la última información donde nos quedamos el viernes, doctor. La autoridad dice que en el momento en el que usted adquirió y transportó esas 4 cajas con un contenido de fentanilo, usted no tenía el permiso federal de COFEPRIS. Eso no le veo razón de ser de lo que está diciendo la persona esta que me está acusando, ya que COFEPRIS te expide unas recetas con código. Entonces, ellos vieron la receta con el código. Entonces, no se me hace lógico que tengan ese argumento. COFEPRIS no expide ese tipo de recetas a cualquier persona. Ellos saben quién y a quién y cuándo. Entonces, yo tengo un correo que COFEPRIS me dijo, tienes 200 recetas y las puedes estar trabajando. Y aparte de eso, me llega un correo, cuando el paciente surte el medicamento, me llega un correo directo de COFEPRIS y me dice, ¿sabes qué? Tu paciente fulanito, con el domicilio fulanito, con la enfermedad fulanita, vino a la farmacia fulanita y le dimos este medicamento. Entonces, cada que yo receto un medicamento, me llega esa notificación y tengo toda esa evidencia. No se me hace lógico que digan que no tengo ese permiso. Pero no le parece lógico, pero lo afirmó y lo afirmó de manera oficial la autoridad. Pues entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es lo que yo no entiendo. O sea, si están viendo que la receta tiene el código de barras, que tiene el nombre, y luego COFEPRIS me está diciendo, ¿sabes qué? Tu receta ya se surtió. Entonces, ¿cuál es la incongruencia? O sea, no le entiendo la razón de que me digan eso. Dice este personaje que está siendo investigado por la autoridad que no logra entender por qué lo están investigando si él tiene correos electrónicos que le llegan cada vez que el paciente surte la receta, que tiene documentación en este sentido de COFEPRIS, de que no hay nada irregular. Le preguntan ahí en este espacio, pues, ¿qué hay? Y dice que él no sabe. Bueno, aquí estamos ante básicamente la versión del investigado, ¿no? Del sujeto implicado en con la obtención, la compra y obtención de fentanilo. Pero él dice algo interesante también, Vicente. Dice, yo puedo justificar todo el material que encontraron en mi domicilio, porque no solo es fentanilo, hay otros productos y otras drogas. Y entonces va a ser interesante en los interrogatorios al que va a ser sometido o está siendo sometido para que aclare qué tipo de droga y pacientes que consumían esas drogas. O sea, está apenas empezando la investigación. En este cateo encontraron, a mí me explicaban qué encontraron, prefiero detenerlo hasta que la autoridad lo informe. Claro. Pero me parece que es una circunstancia que es, por supuesto, que debe de ser investigada, porque es un asunto ya que rebasa a este médico cirujano y que involucra a gobiernos de los dos países, a muchas muertes, y que debe ser tratado con mucho cuidado. Por supuesto, como decía el presidente, si él es inocente y realmente es para aplicación médica, los productos que él tiene en su consultorio, en su domicilio, bueno, pues no tendrá problema alguno, se le va a dejar en libertad y todos felices y contentos, pero aquí la autoridad ya está viendo varias líneas de investigación, que creo que van a ser muy interesantes como vaya avanzando esto, porque de encontrarse esto, que sí hay una red que está importando fentanilo a través ahora de este sistema de paquetería, que entonces no solamente sería fentanilo, estarían haciendo compras, ventas de otras drogas, cocaína, metanfetaminas, etcétera, etcétera, ¿no? Y además para la conversación pública de nuestro país, me parece muy interesante este caso, Miguel, porque
nos lleva a repensar la idea que tenemos del narcotráfico, del el transporte y venta de droga. Uno piensa en la amapola, en la sierra, piensa en la marihuana escondida, en lo que tú quieras, en los camiones, pero estamos hablando de fentanilo, que tanto se oye en los medios de comunicación hoy en día y que no necesariamente, al menos en este caso, estamos hablando de un médico, de un anestesiólogo, de un profesional de la salud, ¿no? Y no estamos hablando de los hijos de tal capo, o no estamos hablando necesariamente de los cárteles, bueno, todo parece indicar, de los cárteles señalados por las autoridades estadounidenses de ser los culpables de que llegue el fentanilo a Estados Unidos. No hay la menor duda, Vicente, de que los grupos criminales se han sofisticado. Sí, por supuesto, se han sofisticado tanto que buscan muchas vías para la introducción de drogas hacia la población, para la venta de drogas, transportación al extranjero, etcétera, ventas al extranjero. Entonces, no es difícil creer que también están utilizando estos mecanismos de venta a través de paquetería y están logrando la evasión de revisión por las autoridades aduanales, ¿no? O sea, es muy interesante que esté investigándose esta forma de venta, compra de drogas a través de paquetería, que es otro de los elementos que, sobre todo droga que es altísimamente peligrosa para su consumo, su aplicación. Esa es otra cosa interesante. Una cosa es el fentanilo, permisos, pero ¿y el manejo? Una sustancia tan peligrosa, pues no puede andar de paquete en paquete, de camión en camión, de avión en avión. Yo creo que debe de definirse una responsabilidad también, no solamente de quien envía, de quien compra, sino de quien surte, transporta y lleva ese paquete de lado A al lado B, ¿no? Sí, y les complica a las empresas de paquetería, de transportación de paquetería, porque tienen que ser muy rigurosos en lo que hacen, en su trabajo, porque al hacer esto, ellos hacen un trabajo, digamos, contratado, cobran por ese servicio y ellos no saben qué trae el paquete, pero sí tendrán que estar más involucrados, porque en automático, si les encuentran droga de esta naturaleza, que es altísimamente peligrosa, se convierten en cómplices, Vicente. Las empresas de paquetería también. Ya ha pasado que vendían o se distribuye cocaína, otro tipo de drogas menos duras que el fentanilo, que se vendía marihuana, cocaína, otras metanfetaminas, pastillas, en paquetería, ¿no? Esto ya ha pasado, ya se sabe. Déjame entenderlo desde la perspectiva de la autoridad. ¿Podría significar un caso emblemático? ¿O así lo están investigando? Está apareciendo algo como sumamente preocupante para la autoridad. Y por supuesto tienes que abrir varias líneas de investigación, inmediatamente tienes varias hipótesis de investigación. Esta es una que podría ser parte de un esquema nuevo para la venta de fentanilo, y ahora esto aún más, considerar que se trata de suministrar estos productos de una manera controlada a través de médicos, a través de anestesiólogos, de especialistas, a las personas que quieren consumir esto. ¿Y por qué controlada? Para que no mueran inmediatamente, que ese es el grave problema, que en Estados Unidos hemos visto las imágenes de estas personas que consumen fentanilo, que duran muy poco tiempo de vida, una vez que empiezan a consumir una sustancia altísimamente adictiva de este producto, que es muy peligroso, pues, ¿no? Y como bien dices, algo que sea tan peligroso, que esté transportándose en camiones en cualquier lugar, que puede romperse los frascos o como vaya envuelto, contaminar más. O sea, es un problema real de la sociedad, ¿no? Hacia la sociedad. Y me llama mucho la atención que haya legisladores que ya en temas políticos no necesariamente estén del lado, es mi opinión, del lado correcto de la historia, ¿no? Estaba, y Nancy Flores, sabiendo que íbamos a platicar de esto, nos compartía un comunicado del gobierno de México, del gobierno federal,
con fecha del día de hoy. Ilegítimo el reclamo de minoría de senadores contra la ley sobre control de precursores químicos, ya que estamos hablando del fentanilo. De forma por demás ilegítima, dice este comunicado del gobierno federal, los senadores que suscribieron la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y o comprimidos, reclaman una supuesta violación al procedimiento legislativo con motivo del cambio de sede cuando fue precisamente su actuar antidemocrático lo que obligó al Pleno Parlamentario a sesionar en un inmueble alterno del propio Senado de la República. Es público y notorio que los legisladores de oposición, fieles a lo anunciado desde el 9 de junio de 2022, en que se comprometieron a impedir la aprobación de cualquier reforma a la Constitución o leyes promovidas por la mayoría legislativa o por el presidente del Ejecutivo Federal, en lugar de participar en el debate parlamentario, trataron de obstaculizar el desarrollo normal de las sesiones programadas los días 27 y 28 de abril del año en curso en la Cámara Alta. Basta observar las grabaciones de dichas sesiones, videos que obran en fuente pública y la confesión expresa de la senadora Xóchitl Gálvez, mira, hablando de aspirantes a la presidencia de la oposición, para acreditar que su objetivo era impedir el debate parlamentario que ahora alegan no pudieron ejercer. Es evidente que las conductas desplegadas por la minoría legislativa, como la senadora Xóchitl Gálvez y otros, tuvieron como objetivo impedir la discusión y votación de los asuntos incluidos en el orden del día. Prefirieron organizar bailes, pijamadas y encadenarse a la silla de una mesa en vez de debatir los proyectos de leyes materia de la sesión. Es principio de derecho que nadie puede beneficiarse de su propia conducta indebida o torpe. Por ende, si fueron precisamente los senadores actores quienes trataron de obstaculizar el debate parlamentario, ahora no pueden alegar que se les impidió participar en la discusión y votación de la reforma cuestionada. Por otra parte, la minoría legislativa reconoce tácitamente la constitucionalidad de la reforma impugnada, ya que en su demanda presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hacen valer concepto de invalidez alguno en contra de los preceptos modificados. Debe tomarse en cuenta que declarar la invalidez de la reforma en materia de control de sustancias como el fentanilo implicaría un grave daño a los derechos fundamentales de las personas en materia de seguridad y salud pública, así como incumplimiento a los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de combate al tráfico ilegal de este tipo de sustancias. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, o sea, de Presidencia de la República, espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúe imparcialmente y tome en cuenta las conductas antidemocráticas de los legisladores actores para impedir la discusión y aprobación de la minuta que la mayoría del Senado de la República avaló de forma legítima y en consecuencia debe reconocer la validez del decreto impugnado. Políticamente también hay algo que señalar, ¿no? O sea, hay una irresponsabilidad legislativa cuando el tema es tan importante para nuestro país en materia de seguridad nacional. Así es. Sí, o sea, aquí no se entiende cómo se oponen a esta revisión, control, vigilancia de aplicación de productos de altísima peligrosidad por su uso, que deben ser controlados, Vicente. O sea, primero negarse a participar en la discusión de este tipo de temas y después ir al Poder Judicial para presentar amparos, quejas, y no de este tema, de todos los temas, ¿no? O sea, pareciera que lo que pretende la oposición, PRI, PAN, PRD, es frenar el avance de este país, ¿no? A menos que sea una defensa de los intereses de esta mafia de los medicamentos de la que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que han estado defendiendo a las farmacéuticas que antes controlaban, que muchas pertenecen a políticos, ¿no? Muchas de estas empresas intermediarias, porque ni siquiera ellas eran dueños de laboratorios o no producían los medicamentos ni los aparatos que se utilizan en los centros de salud, sino que eran intermediarios para la compra, entonces ganaban cantidades estratosféricas de millones de pesos, porque los vendían más caros, y afortunadamente esto se ha roto, o sea, ya el gobierno está comprando de manera directa a los laboratorios en todo el mundo los medicamentos que hacen falta en el país y está haciendo compras consolidadas. Entonces esto es muy importante, Vicente, porque nos está ahorrando mucho gasto de dinero que antes se iba para era desvío de recursos públicos, ¿no? Esto habla de una atención
de diferentes frentes al tema del fentanilo. Este caso, creo yo que buscan reducir a un tema personal de este anestesiólogo, de este médico cirujano que está siendo investigado por la Fiscalía General de la República por este fentanilo y otros medicamentos que adquirió y que le llegaron vía paquetería, pues no es el señor con nombre y apellido solamente. Este es un debate más amplio, ¿no? Mucho más amplio. Pero esto ha sido un modelo que han tomado en este momento los medios de comunicación, la oposición misma, pues para exaltarlo. Entonces tú ves en todos los medios de comunicación, prensa, radio, internet, portales, televisión, ves el problema de este médico cirujano planteado como un abuso de autoridad de la Fiscalía General de la República. Y bueno, pues hoy mismo el presidente tuvo que salir a hablar cuando sabemos que la Fiscalía es autónoma, pero el presidente dice, a ver, este es un problema real que existe en el país, que se tiene que investigar en todas sus aristas, en todas sus vertientes, Vicente, de tal manera que en este momento, cuando este médico cirujano está siendo, pues, catearon su domicilio o su consultorio, está siendo interrogado en este sentido, hay una carpeta de investigación porque compró fentanilo y lo tenía en su poder, y dice la autoridad, COFEPRIS nos reporta, dice la Fiscalía, COFEPRIS ya nos informó de que no hay autorización de este sujeto para adquirir fentanilo. Entonces esto contradice lo que él plantea y se tendrá que esclarecer, ¿no? Y finalmente rebasa aún este caso, como bien lo planteas. Este es un asunto de nivel nacional, internacional, diría yo, que debe ser atendido. Bueno, tan estoy y estás en lo correcto que esto va más allá de este señor, que en solidaridad médica hasta marchas ha habido, manifestaciones en respaldo a este doctor. Y hay que decir que casualmente son manifestaciones en el norte del país, Vicente. ¿Por qué señalo que en el norte del país? Porque es donde están asentados los principales cárteles de las drogas. ¿Has visto manifestaciones en el sur del país? En este sentido, apoyando al médico, no. Son personas que están haciendo manifestaciones en la zona del norte del país. Y esto es para señalarse, pues. Porque, por ejemplo, veo fotografías y notas que médicos de Sinaloa, Baja California Sur y Sonora marcharon en apoyo al anestesiólogo Gustavo Aguirre de Los Cabos, contra quien la Fiscalía General de la República procedió penalmente por posesión de fentanilo médico, un compuesto químico clave para reducir el dolor físico de los pacientes. Y veo precisamente la cobertura que hacen Reforma, El Universal y El Sol de México. Y veo a personajes como, vuelve a salir el saco de pus, Javier Lozano, que dice, solo la ignorancia y los prejuicios pueden llevarnos a este nivel de intolerancia, persecución y abuso de autoridad. Mira quién habla, ¿no? Lejos de combatir a los verdaderos criminales, ahora la agarran contra un anestesiólogo por usar fentanilo. Y por cierto, con las entrevistas que le hacen, sobre todo me he dado cuenta, así lo he podido entender, en Imagen, Ciro Gómez Leiva, en Radio Fórmula, Ciro Gómez Leiva, salen declaraciones que generan esto de yo dije, tú dices, es tu palabra contra la mía. El anestesiólogo Gustavo Aguirre asegura que un agente de la Fiscalía General de la República le pidió 600,000 pesos para agilizar su caso tras ser investigado por comprar fentanilo de uso médico. Quien habría intentado extorsionarlo es la fiscal que encabezó el cateo y fue grabada por vecinos del doctor. O sea, complícate este caso con ya señalamientos de posible extorsión. Que la grabación debe de ser cuando entran los ministerios públicos, los agentes, al domicilio. Es decir, la grabación debe de ser de que entran. No habla de una grabación del intento de soborno, que eso ya sería realmente intento de extorsión. Sería realmente interesante, porque hablaría ya de corrupción de funcionarios de la Fiscalía, ¿no? Me llama mucho la atención, con mucho respeto para el anestesiólogo, médico cirujano, Gustavo Aguirre. Me llama mucho la atención los personajes que están saliendo a defenderlo y a ponerse en confrontación directa con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
comunicadores, por ejemplo, como Luis Cárdenas de MBS, dice, gobierno 4T estilo Doctor Muerte, prohíbes fentanilo médico para combatir al narco, provocas desabasto de anestésico, metes a la cárcel a doctores y dejas libres a los narcos. El anestesiólogo Gustavo Aguirre a punto de ir a prisión por hacer su trabajo. En ese contexto, por eso menciono que con mucho respeto para este médico, ¿no? No, y se está utilizando su caso exactamente para atacar, y lo están haciendo los medios, por supuesto, y lo están haciendo los grupos de oposición políticos, ¿no? Están utilizando este caso. Lo que es cierto es que se está investigando, fíjate nada más, es Baja California Sur, donde se está llevando a cabo esta investigación, está prácticamente empezando las indagatorias, habrá que esperar un poco de más tiempo. Sin embargo, es una zona de altísimo visita de extranjeros, por supuesto la mayoría estadounidenses, pero también europeos, y de repente se presenta un fenómeno de esta naturaleza, así que la autoridad está considerando una línea de investigación en este sentido. Si no se trata de esto que te comentaba, turismo de drogas, que se estuviera haciendo por redes vinculadas con trabajadores de hospitales, médicos, enfermeras, trabajadores de hospitales, con el crimen organizado y con clientes que vengan del extranjero al consumo de drogas acá en nuestro país, ¿no? Es algo interesante esto. Pues. Muy interesante. De hecho, hoy el presidente, ¿fue ayer o fue hoy? Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hace referencia también al caso. De hecho, el presidente ya se ha pronunciado, a pesar del golpeteo, ya se ha pronunciado. Y dice el presidente que, pues que no le busquen, que no habrá arbitrariedad en el caso de este señor investigado por la compra de fentanilo para uso médico. El presidente fue cuestionado, ha sido cuestionado en diferentes momentos sobre esta investigación de la Fiscalía General de la República sobre el médico Gustavo Aguirre, y entre otras cosas el presidente ha señalado que no debe de preocuparse si él estaba usando esto para uso médico, si todo está legal, pues el que nada debe, nada teme. Pero si se comprueba otra situación, pues ahí sí, hasta donde tope. Y para empezar ya hay discrepancias, Vicente, porque dice la Fiscalía General de la República, COFEPRIS nos informa que no hay autorización de este médico para la compra de fentanilo. No tiene autorizaciones. Él dice, sí las tenemos, pues aquí habría que empezar a confrontar la información, porque hasta ahorita son dichos nada más, ¿no? La COFEPRIS ya respondió a la Fiscalía, y digamos que la COFEPRIS debe tener un control preciso de a quienes les da autorización, a quién no. Es decir, la COFEPRIS no pudo haberse equivocado diciéndole que no, cuando sí tiene autorizaciones, ¿no? Claro. O sea, aquí hay algo que hay que tener cuidado. Pues. Y quiero ser muy puntual, y lo voy a mencionar nuevamente, con mucho respeto para el médico, ¿no? Gustavo Aguirre. Pero el propio presidente sale a atajar la politización del caso, porque se ha politizado. El presidente le dice a la comunidad médica, hoy en la mañanera, el mensaje es para la comunidad médica en general, esa que sale a marchar para defender al médico y para, pues, mira, ahí están las fotografías, no somos criminales, somos médicos anestesiólogos, sino para apuntar el dedo a la autoridad y al gobierno. El presidente llamó a la comunidad médica que no se preocupen, si no tiene nada que ver con estas acusaciones, no hay problema, pero advirtió que si estaba haciendo uso indebido de este medicamento, entonces sí está en problemas este médico. Creo que queda claro. O sea, si ustedes están dedicándose a lo que les corresponde, están por la ley, están por el camino correcto, nada tienen que temer. Y yo agregaría a eso, Vicente, que también es una advertencia a todos los médicos. No vayan a estar haciendo mal uso de estos productos, de estas drogas controladas, y ni se presten tampoco a la complicidad, porque son grupos criminales los que están transportando, vendiendo, comercializando estos productos también. Entonces, cuidado, ¿no? O sea, es un llamado, aquí está este médico, pero vamos a ir, se va a investigar todo lo que esté significando fentanilo u otras drogas que estén prohibidas, o sea,
Porque esto es revelador también de lo que nos has dicho aquí, esta línea de investigación de un presunto, ¿cómo se llama? Turismo. Que no es el caso del médico, al médico dejémoslo aparte, ¿no? Él está llevándose a cabo la investigación. Lo que la autoridad está considerando que puede haber tienen líneas de investigación ya bien planteadas que están revisando para saber si no se presenta este fenómeno de complicidad de trabajadores o empleados de hospitales, médicos con consultorios, crimen organizado para hacer estas redes de venta de drogas controladas a consumidores que estén llegando al país del extranjero. Es que no es descabellado, Miguel. No. Porque en Estados Unidos se ha cerrado la autoridad, hay más de 100,000 muertes por sobredosis o por consumo de fentanilo, y bueno, piensa mal y acertarás. No, bueno, tienes que investigarlo, no es que quieras pensar mal o no, simplemente la autoridad tiene la obligación de abrir todas las líneas de investigación necesarias ante un acontecimiento como este. ¿Por qué? Porque lo que decíamos desde un principio, Vicente, el fentanilo está matando miles y miles de personas en todo el mundo. Y en consecuencia, México, que estamos cerca con Estados Unidos, la frontera con Estados Unidos, pues tenemos que cuidar también esta parte. Y es lo que está haciendo la autoridad. No veo el escándalo, porque ya se los dijo el presidente, si este médico, si este anestesiólogo, lo que sea, es inocente y prueba todo su dicho, pues que vaya en libertad sin problema alguno, ¿no? Así es. No van a abusar del poder. Dicen los defensores, quien encabeza la defensa precisamente del médico Gustavo Aguirre, nosotros no defendemos narcotraficantes, dice. Y ya esa misma declaración es altamente política, ¿no? Creo yo. Pues sí, o sea, lo traes a cuento porque además, pues dices, a ver, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Si fuese un asunto plenamente de medicina para quien la necesita, pues no tendría por qué plantearse otro escenario. Sin embargo, la autoridad obligadamente tiene que investigar esto, porque también tenemos un problema altísimo de crimen organizado en el país, Vicente, o sea, eso no se oculta, y entonces se está utilizando también todo el tráfico de drogas de esta naturaleza, que llegan, como decíamos, de otros países, y tiene que cuidar México lo que pasa adentro, ¿no? Y en este caso le encontraron y le descubrieron fentanilo a este médico, y pues lo que hicieron fue catear, obviamente con autorización judicial, y bueno, pues vamos a ver cuál es el resultado, si hay, ya que se confirmen las evidencias, si está lícitamente haciendo su trabajo, pues simplemente quedar en libertad, como lo dijo el presidente hoy, y lo dijo para tranquilidad de la comunidad médica, quien esté actuando legalmente, profesionalmente, éticamente en su trabajo, no tiene problema. Pero si en cambio son parte de redes que están utilizando estos productos para el consumo de personas que vienen estrictamente al país a eso, bueno, pues aquí ya hay un grave problema. Pues entre otras cosas y declaraciones en esta cobertura intensa que ha ocupado a muchos medios de comunicación, ya mencionábamos algunos, incluyo ahora Animal Político. Yo soy muy desconfiado, perdóname, Miguel. No estudié 10 años para vender medicamentos. Denuncia hostigamiento el anestesiólogo por compra de fentanilo para uso médico. Ojalá que incluso este caso siente un precedente para que todos estos medios hablen de todas las injusticias que tenemos, porque hay muchos que se dicen inocentes en este sistema de justicia mexicano, ya no digo investigado, tras las rejas. Así que ojalá que veamos ese compromiso de estos medios con todos los casos que, por ejemplo, en la revista Contralínea se han expuesto, que hemos expuesto en Sin Censura, pues porque no es un caso aislado, pues diríamoslo así. Además, dejémonos de cosas, el presidente ha hecho un compromiso público de que no va a haber una arbitrariedad, que si no tiene culpa que pagar el anestesiólogo, médico cirujano, pues que no va a pasar nada, ¿no? Pero que se investigue hasta las últimas consecuencias, porque el tema lo amerita y porque el tema creo que lo hemos destacado y hemos dado los puntos, pues no es necesariamente el caso de un señor y ya, es un tema que nos ocupa nacional a todos. Bueno,
ya ni siquiera México, es un tema internacional. Claro. Sí, entonces habrá que esperar la conclusión de esta investigación, que ambas partes, tanto la fiscalía como el abogado y el médico involucrados en este caso, den las evidencias, aporten las pruebas de que realmente no están haciendo nada ilegal, que es lícito esto. Llama la atención la compra de medicamentos por paquetería, este tipo de medicamentos controlados. Sí llama la atención, porque además sí sabemos que hay redes que transportan drogas por los servicios de paquetería, que ese es otro problema que también se tiene muy documentado. Pero bueno, en este caso concreto de un medicamento de altísima peligrosidad, cuidado y potencia que tiene, bueno, pues es necesario que se investigue. Yo te comentaba, Vicente, que hace 5 años yo investigué un asunto que tenía que ver con las Fuerzas Armadas, porque en el Hospital Central Militar de la Secretaría de Defensa había un anestesiólogo contratado por una empresa privada. La empresa privada se llama Dimesa, distribuidora internacional de medicamentos y equipo médico, trabajaba para ellos, y ellos pues vendían este servicio de anestesia al Hospital Central Militar. En julio de 2018, poco antes de que concluyó el sexenio de Peña Nieto, descubrieron a este anestesiólogo, él sí anestesiólogo, tenemos hasta su nombre, drogado con fentanilo en el hospital, en uno de los consultorios de este Hospital Central Militar. Lo descubrieron los trabajadores del hospital, lo reportaron, se hizo un trabajo todo muy interno, lo reportaron. Este sujeto fue despedido solamente por la empresa Dimesa, que es la que lo había contratado, y no pasó nada. Pero imagínate el riesgo de un anestesiólogo o de este anestesiólogo que consumía el propio fentanilo, y era fentanilo, y era el que aplicaba las dosis a los pacientes militares del Hospital Central Militar. O sea, de altísimo riesgo. No hubo sanciones de otra naturaleza. Es una información que sí había un expediente amplio, yo tuve acceso a él, escribí de este tema, pero sí es preocupante. Pero en aquel entonces el fentanilo no tenía la relevancia de este momento. Exacto. El fentanilo pues, era una droga más para uso médico, entonces no tenía problema. Pero bueno, esto ya pasó hace 5 años, en julio de 2018 concretamente, fue descubierto en la mañana. El sujeto estaba tirado ahí en el suelo, en el consultorio, plenamente drogado. Y pues ya cuando vieron todo esto, bueno, pues la defensa que guardó esto con mucha cautela, este caso, sin embargo, lo denunció. Dimesa emitió, me mandó un comunicado porque les pregunté cómo era posible esto, era un trabajador de ellos. Yo sé que la empresa no fue sancionada, eso es lo último que supe, pero ellos sí dieron una explicación de que era algo que era cierto y que ofrecían pues todas las disculpas posibles, que un médico contratado por ellos, médico anestesiólogo, hiciera esta situación, que pone en riesgo, por supuesto, a elementos del ejército que iban a atenderse y que además estaban en momentos de cirugías delicadas, Vicente. Entonces, no. Esto es un tema interesante, pero en aquel entonces no se tenía, pero ya había. Es una circunstancia muy complicada, porque decíamos hace un momento, es un medicamento muy potente, muy potente, pero pues que estas personas que están en estas áreas que trabajan con estos productos, pues algunos se ven implicados en ello, ¿no? Regresando al tema político, sí. En la recta final, mi querido Miguel, hay que prestar atención a lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Con esto que hablábamos de la minoría en el Senado que se rehúsa a aceptar un control de estos medicamentos, de estas drogas, que hace todo un show, como no debería de sorprendernos, pero entendiendo que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues han actuado confrontados con las propuestas del Ejecutivo Federal. Todas sus decisiones, Vicente. Ese es otro de los problemas que enfrenta el actual gobierno y enfrenta el país y enfrentamos los mexicanos.
que sigue habiendo una enorme corrupción en el Poder Judicial. Y no hablamos solamente de los jueces, hablamos de magistrados y hablamos hasta de ministros de la Suprema Corte, en donde ya la disposición es ir en contra de todo lo que se ordena, se pide y se solicita de parte del Ejecutivo Federal, del gobierno mismo. Entonces están fallando no solamente en asuntos de leyes, Vicente, están fallando también, están liberando delincuentes, verdaderos delincuentes, están liberando narcotraficantes, defraudadores, están actuando en contra de la justicia, están vendiendo la justicia al mejor postor, que esto siempre ha pasado, Vicente. Tenemos referencias, muchas referencias al respecto, siempre ha ocurrido, pero hoy más que nunca, además, hay una confrontación directa con el presidente de la República, de parte de la presidenta de la Suprema Corte y de los otros ministros. ¿Por qué hago esta advertencia de prestar atención? Porque lo dejan sentado en este comunicado desde el gobierno federal, el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este comunicado que leía, claro, dice: por otra parte, la minoría legislativa reconoce tácitamente la constitucionalidad de la reforma impugnada, o sea, están impugnando, ya que en su demanda presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hacen valer concepto de invalidez alguno en contra de los preceptos modificados. Y en algo así como nos ponemos el guarache antes de espinarnos, por obvias razones, dice: la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúe imparcialmente y tome en cuenta las conductas antidemocráticas de los legisladores actores para impedir la discusión y aprobación de la minuta que la mayoría del Senado de la República avaló de forma legítima y en consecuencia debe reconocer la validez del decreto impugnado. Pues ahí te va, que puede convertirse en otro encontronazo, ¿no? Sí, imagínate si la Suprema Corte da marcha atrás a estas disposiciones ya legales constitucionalmente y dice que no, que se van a tener que revisar, etcétera, etcétera, porque hay una complicidad de la Suprema Corte con estos grupos de oposición, PRI, PAN, PRD concretamente. Muchos ministros les deben su cargo precisamente a los gobiernos panistas y priistas, de tal manera que están actuando de manera conjunta, en una complicidad que le hace daño al país, le hace daño a los mexicanos y que afecta a la sociedad en general. Pues estaremos al pendiente, creo que nos va a dar carnita para seguir. Vamos a ver qué pasa. Para seguir hablando de esto, ¿no? Por supuesto. Te agradezco mucho, Miguel, y la invitación de siempre para que los acompañen en los espacios que tienen diariamente en YouTube y lunes, miércoles y viernes con una mesa de contradebate, ¿no? Sí, diariamente de 10 a 12 nos pueden ver en www.contralinea.com.mx, también lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde en una mesa de debate y de análisis que hacemos ahí en Contralínea. Por supuesto estamos en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales. Y obviamente pueden ver las personas que nos están amablemente acompañando la edición pues más reciente de la revista Contralínea en la página de internet www.contralinea.com.mx. Por cierto, lo que nos adelantabas queda al descubierto en la revista Contralínea, el ángel de la dependencia, que ahora es tema hasta en la mañanera, ¿no? José Ángel Gurría, el vividor del erario. Pues se ha convertido en el superasesor de los grupos opositores, ¿no? Es el que va a ser el proyecto de nación de la oposición. Con estas características, con este pasado, pues ya imaginamos qué proyecto va a ser. Miguel, como siempre, muchas gracias. Nos vemos mañana con Nancy. Buenas noches, gracias. Nancy Flores y el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, mañana en otra mesa de investigación Contralínea sin censura. Le encargo que, así como lo invitamos para que los apoye en las trincheras de la revista Contralínea, a nosotros nos respalde de esta manera. Ya no solamente basta con vernos en vivo y en directo, ayúdenos a compartir con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera, estas mesas de investigación, el contenido que le presentamos, las entrevistas y, ¿por qué no?, hasta nuestras mentadas de madre. Muchas gracias por ese respaldo en las diferentes plataformas de Sin Censura TV y nosotros continuamos, porque todos somos Sin Censura y hay mucho más contenido que viene a continuación.